Buenos días, tardes o noches amigos, mi nombre es Puppet Fanfics, alguien nuevo en estos temas de los fanfics, pero espero que sea mi mejor esfuerzo este cap, empezando desde cero, en un mundo de héroes y villanos, uno que me acompaña en momentos aburridos, Boku no Hero Academia, pero la característica de este fic, es que tendré los poderes de uno de los hermanos del Kyuubi, el Yonbi, Goku, o el Cuatro Colas. Una de las razones para elegirlo, es porque me gusta el diseño que tiene en el anime y manga, y su poder de fusión, pero, posee menos protagonismo, solo usado por Naruto en una ocasión, así que yo me encargaré de darle una audiencia perfecta. Sin más, espero que les guste. Los personajes junto con la serie Boku no Hero y los poderes no me pertenecen, todos los créditos a sus respectivos creadores. Sin más, esto es yo en Boku no Hero con el poder del Yonbi. Capítulo 19. El rescate de Bakugo, la revelación destruirá la paz. Continuando con el capítulo anterior. Keitaro, Todoroki y Kirishima llegaron al hospital en el que se encontraban Midoriya y Momo. El lugar era un bullicio constante, pero los chicos se abrieron paso hasta la habitación donde se encontraban sus compañeros. Cuando entraron, Midoriya estaba sentado en la cama, con vendajes en el brazo, pero su rostro mostraba una mezcla de preocupación y derrota, aún asimilando lo que pasó antes, con Bakugo y su secuestro, y que Lawa ahora estaba metida en un embrollo. Momo, por su parte, estaba sentada en una camilla, con vendajes en su cabeza y siendo tratada, con una expresión seria y pensativa. Para fortuna de todos, ambos estarían en la misma habitación debido a un protocolo. Kirishima fue el primero en hablar, con una voz llena de urgencia. Izuku bro, Momo-san. Tenemos que hablar, dijo Kirishima, acercándose rápidamente a la cama. Midoriya levantó la mirada, sorprendido por la repentina llegada de sus compañeros. ¿Keitaro-san, Todoroki y Kirishima-kun? Preguntó Midoriya, notando la gravedad en el rostro de su amigo. ¿Qué hacen todos aquí? Preguntaría Momo. Bueno, además de ver si estabas bien porque me preocupaste, Kirishima y Todoroki, o más bien Kirishima tiene una idea para, algo que necesitamos tu ayuda, decía Keitaro. ¿Él me ayuda? Decía Momo, algo sonrojada al oír que Keitaro se preocupaba por ella. Tenemos un plan para rescatar a Bakugo, respondió Kirishima, sin rodeos. Momo levantó la cabeza, su rostro mostrando una mezcla de sorpresa y preocupación. Izuku era sorpresa y shock. ¿Un plan? Preguntó Momo, con voz baja. Keitaro se acercó y se cruzó de brazos, mirando a Midoriya directamente a los ojos. Sí, un plan de rescate. Kirishima nos explicó que los villanos no secuestraron a Bakugo solo para torturarlo, sino que quieren reclutarlo, dijo Keitaro, con una expresión seria. Midoriya frunció el ceño, su rostro reflejando su confusión. ¿Reclutarlo? Repitió Midoriya, sin comprender del todo. Todoroki intervino, cruzando los brazos y mirando a Midoriya con firmeza. Es lo que creemos. Bakugo es poderoso y explosivo, pero muy arrogante y parece más desquiciado que un héroe, y los villanos quieren aprovechar eso, dijo Todoroki, con voz calmada pero firme. Momo se sorprende, pero al pensarlo, vería cierto sentido en lo que decían todos. Entonces, ¿por qué vinieron aquí? ¿Saben lo peligroso que es ir a por la liga y somos héroe en entrenamiento aún, chicos? Decía Momo, tratando de hacer ver a sus compañeros esta idea terrible. Y de los problemas que podrían pasar. De buscarlo no será problema, supimos que Momo le puso un rastreador a uno de los gnomos que atacó el campamento. Si podemos obtener una copia de la señal, podremos localizar la base de los villanos y rescatar a Katsuki, explicó Kirishima, mirando a Momo con esperanza. Midoriya mordió el labio, pensando en las implicaciones de lo que estaban diciendo. ¿Pero y están seguros de que es una buena idea? Preguntó Midoriya, con voz vacilante. Keitaro suspiró y se acercó a la cama, poniendo una mano en el hombro de Midoriya. No es una decisión fácil, pero Kirishima tiene razón, seré sincero, Bakugo me importa una mierda y espero que sea encerrado pronto, pero si dejamos que los villanos se lo lleven, no solo será un problema para Bakugo, sino que también afectará nuestra reputación como héroes y los villanos ganarán de nuevo si lo vuelven de su parte, dijo Keitaro, con una mirada seria. Midoriya levantó la mirada, sus ojos llenos de determinación. Entiendo.
Si podemos ayudar, lo haremos, dijo Midoriya, con voz firme. Momo asintió, su rostro mostrando una resolución similar. También ayudaré. Si podemos salvar a Katsuki, lo haremos. Además, como tú dijiste una vez que Itaro-kun, soy más fuerte de lo que pienso y quiero demostrarlo en ayudar, dijo Momo, con voz clara y decidida. No es necesario que me lo demuestres, pero bueno, vamos, decía Keitaro. Después de eso, pasó la escena donde Lida los esperaba y después de golpear a Midoriya por desobedecer las reglas, este se une a ellos después de una charla con Keitaro y los demás. Y con eso, inicia el proceso de rescate de Katsuki, una vez Izuku y Momo les dé alta esa noche. Momentos después. Esa noche, una vez que Izuku y Momo les dieron el alta, el grupo se reunió en un lugar discreto para disfrazarse. Cada uno escogió un atuendo que les permitiría pasar desapercibidos en la ciudad. Keitaro se puso una gorra y una chaqueta con capucha para ocultar su rostro. Todos con la misma vestimenta del anime para pasar desapercibidos, comprado todo por Momo. Keitaro se puso una gorra y una chaqueta con capucha para ocultar su rostro. Todoroki optó por una sudadera con capucha y gafas de sol. Una vez disfrazados, el grupo se dirigió a un lugar donde pudieran ver las noticias sin ser detectados. Pasarían cerca de un edificio de pantalla grande donde se estaba pasando las noticias, donde para su shock, el director Nezu con el profesor Aisa afeitado y Black King estarían al frente. El grupo se sentó en una mesa apartada, donde pudieron ver la televisión sin levantar sospechas. En la pantalla, aparecieron Aizawa, el director Nezu y Black King, quienes estaban dando una conferencia de prensa en vivo sobre el impacto de la Liga de Villanos en la Academia de Héroes, UA. Buenas noches, ciudadanos. Hoy estamos aquí para hablar sobre el reciente ataque de la Liga de Villanos a nuestra institución. Este incidente ha sido un golpe duro para nosotros, pero también una oportunidad para demostrar nuestra resiliencia, decía Aizawa. Queremos asegurarles que estamos tomando todas las medidas necesarias para proteger a nuestros estudiantes y al personal. La seguridad es nuestra prioridad número 1, dijo el director. Los villanos no podrán con nosotros. Nuestros héroes están trabajando incansablemente para mantener la paz y la seguridad en nuestra ciudad. No permitiremos que estos actos de terror nos detengan, dijo Black King. El grupo escuchaba atentamente, pero cada uno tenía sus propias opiniones sobre lo que estaba sucediendo. Carajo, Shigaraki está obteniendo justo lo que buscaba, pensó Keitaro serio al ver dónde llegó todo. Tranquilo chico, recuerda tu misión, después verás el tema con la academia, decía Goku en su mente. Es increíble cómo siempre se ven tan seguros enfrente de las cámaras. Pero en realidad, no han hecho mucho para protegernos, dijo un ciudadano. Sí, la UA siempre ha sido un lugar seguro, pero ahora parece que los villanos pueden atacar en cualquier momento. ¿Dónde están nuestros héroes?, dijo otro. Es preocupante. Mis hijos van a la UA, y no quiero que estén en peligro. ¿Qué están haciendo realmente para protegerlos?, dijo una ciudadana. Y todos opinaban y decían cosas negativas de la UA, antes una academia que brindaba confianza, ahora solo a una academia que provoca la inseguridad en todos. Demonios, esto no pinta nada bien, susurra Kirishima. Es entendible, desde el ataque de la Liga y el secuestro de Bakugo la UA está cayendo en una espiral de desconfianza que manchó su imagen, decía Todoroki. Esto es lo que buscaba Shigaraki, esto era lo que quería conseguir, susurra Izuku. Será mejor movernos, ya tengo la señal de dónde está el rastreador, decía Momo para así movilizar al resto. El grupo siguió a Momo, quien guiaba el camino con precisión. Pronto llegaron a una zona de bodegas abandonadas, donde se encontraba la señal del Nomu. La señal nos manda aquí, quizás por aquí esté el escondite, decía Momo a sus compañeros. Ok, entonces debemos de buscar, decía Kirishima. Pero Keitaro sentiría varias presencias con su sensor, ubicadas en la bodega más grande. De un salto, este llegó y se algo a la ventana para agudizar su vista y ver qué se trataba. Keitaro examinó el lugar con cuidado. La bodega era grande y oscura, con maquinarias y tanques de químicos repartidos por todas partes. Las luces fluorescentes parpadeaban, creando una atmósfera inquietante.
y ahí los vería, criaturas conectadas a máquinas de diferentes colores mientras tenían consigo unas máquinas para examinar su pulso, eran máquinas para mantenerlos con vida. Quien sea que esté jugando a ser Dios, estas aberraciones deben desaparecer, dijo Goku al ver a través de Keitaro todo lo que acontecía. ¿Qué encontraste, Keitaro-san? Preguntaría Izuku desde el suelo. Esto es una fábrica de Nomus. Hay maquinarias y químicos por todas partes. Parece que aquí es donde los villanos los producen, decía Keitaro a los demás. Eso los deja sorprendidos y en shock al saber que los villanos tenían más de esas cosas. El grupo se acercó con cautela, inspeccionando el lugar. De repente, Izuku levantó la mano, señalando hacia la entrada. Chicos, se acercan personas. Decía Izuku siendo vigía. Todos se escondieron detrás de unos contenedores, observando cómo un grupo de héroes venía hacia ellos, a la bodega, tratándose de los héroes MT Lady, Gran Orca, Tiger de las Pussycats, y Beast Giannis del puesto 4. Mientras esto pasaba, ahora pasamos a una cantina improvisada en otro sector alejado, donde parecían estar celebrando algo. Los villanos se sentaron en la cantina, riendo y bebiendo. Katsuki Bakugo estaba allí, atado y amordazado, pero aún mostraba una mirada desafiante. Pasando lo mismo que en el anime, la llegada de All Might con los héroes Endeavor, Kamui Works y otros héroes con oficiales, incluyendo Gratorino para poner fin a la liga de una vez, en Gesot. Quienes neutralizaron a los villanos siendo amarrados en ramas y Kurohiri sería detenido. Eso hasta que... Sensei, exclama Shigaraki en un grito que denotaba odio y desesperación. De repente, un charco negro apareció en el suelo y comenzó a expandirse. Cosa que asombra a los héroes y cada villano de ahí es llevado, incluyendo Katsuki. Bakugo Shonen, exclama All Might tratando de rescatar al infante. Pero antes de que pudieran reaccionar, el charco se tragó a todos, incluido Bakugo. ¡No! Sería el fuerte grito de Bakugo desapareciendo ante sus ojos. Pero con ello, los demás héroes serían retenidos al aparecer gnomos de ese mismo charco. Tal parecer que todo estaba calculado. Volviendo con el grupo de rescate. En ese momento, M-Lady apareció con su pie gigante y aplastó la fábrica de Nomus. Junto a ella estaban Beast Giannis y Gran Orca, asegurándose de neutralizar a los gnomos que habían despertado de forma fácil, encargándose de cada uno. Los héroes profesionales habían llegado para detener a los villanos. Y Tiger cargaba en sus brazos a Ragdoll, la habían encontrado finalmente. Justo cuando los héroes profesionales parecían tener el control de la situación, un aplauso resonó en el aire. Un desconocido apareció, en medio de la oscuridad dentro del almacén con los Nomus, aplaudiendo con sarcasmo y muy tranquilo a pesar de la situación. ¡Bravo! ¡Qué espectáculo tan impresionante!, dijo la persona con voz calmada y rígida, como si tuviese un cubrebocas. Beast Giannis se preparó para atacar, lanzando sus hacia el villano. Neutralizado, decía Beast Giannis usando los hilos de su traje para retenerlo. Espera, ¿puede ser de un civil? Decía MT Lady de que ese sujeto no sea un villano. Si lo fuese, porque estaría dentro de esa fábrica, usa la cabeza niña, decía Gran Orca en pose de pelea. Sin embargo, el villano respondió con una ráfaga explosiva que hizo volar los alrededores, causando pánico entre los héroes y los alumnos escondidos, sujetándose del suelo para no salir volando. Los alumnos escondidos observaban con terror cómo el villano derrotaba a los héroes profesionales con facilidad. El grupo de rescate se quedó paralizado, viendo cómo la situación se descontrolaba. ¡Maldición! Esto está yendo demasiado lejos, susurra Keitaro sintiendo el poder de ese villano, no había comparación con los héroes y casi estaba a la par con él. Tenemos que actuar. No podemos quedarnos aquí, decía Kirishima. Sí, pero tenemos que ser cuidadosos. No sabemos cuántos villanos más hay aquí y con ese, se suicidó, decía Lida. Los héroes profesionales que habían llegado a la fábrica de Nomus estaban ahora en el suelo, derrotados y heridos. M-Lady, Gran Orca Tiger, quien protegía a Ragdoll aún herido, yacían casi inconscientes, mientras que Beast Giannis era el único que aún estaba en pie, aunque herido y luchando por mantenerse en la batalla. El villano desconocido, con su traje negro y una máscara metálica que cubría su rostro, se acercó a Beast Giannis. Su presencia era imponente y su aura, amenazante.
Impresionante resistencia, no es de esperar viniendo del héroe del top número 4, decía el sujeto con tono neutro. Beast Gianist intentó atacar, lanzando sus hilos de telaraña hacia el villano, pero antes de que pudiera completar el movimiento, un ataque de aire impactó su estómago, haciéndolo caer al suelo. ¡Ac! Beast Gianist escupiría sangre y finalmente caería al suelo sin posibilidad de luchar más. O puedes vencerme. Soy el único que puede controlar el poder de todos, mas debo agradecer a esa heroína con el Kosei que necesitaba para poder guiarme, con ella la Vision y otros sentidos no necesitan de mi uso, decía el villano viendo sus manos. Mientras escondidos en los escombros temblaban de miedo, hasta que Itaro, el cual al sentir esa cantidad de poder, ahora sí temía por su vida más que nada. En ese momento, Izuku, escondido detrás de un contenedor, recordó una charla que había tenido con All Might. Las palabras de su mentor resonaron en su mente. All for One es el villano más poderoso que ha existido, su afán por obtener y acumular peculiaridades es peligrosa y con solo tocarte se volverá más fuerte, ese es el Kosei peligroso, decía All Might. Izuku se dio cuenta de que el villano que estaban enfrentando era All for One. Su corazón latía con fuerza, pero también sentía una determinación inquebrantable. ¿Él es, acaso, All for One?, susurró Izuku ahora mostrándose la imagen completa de aquel villano. Ya veo, susurró el villano número 1 mientras con alma yacía donde estaban todos los héroes caídos en combate. Justo en ese momento, el charco de lodo que había tragado a los villanos comenzó a burbujear y a expandirse. De él emergieron Dabi, Toga, Twice, Mr. Compress, Magne y Shigaraki, todos listos para la batalla. Aunque recuperándose de tan repugnante forma de viajar. Y además de ellos, Katsuki estaba ahí, tosiendo de paso por la sensación. Bakugo, susurra Kirishima al verlo. Izuku estaba a punto de ir pero que Itaro lo toma y lo sienta. No seas idiota Izuku, ¿viste la fuerza de ese sujeto? Si vamos así nada más sin plan terminaremos muriendo, decía Izuku en reprensión. Entonces ¿qué haremos para salir de aquí antes?, decía Lida. Sensei. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué hacemos ahora?, decía Shigaraki al frente de su mentor. Descuida Shigaraki-kun, aquí. Tengo esto bajo control, y es un gusto el conocerte en persona, Katsuki Bakugo, dijo All for One. Oh, ya estás aquí. Decía All for One a algo que venía del cielo. Antes de que pudiera decir más, un ataque de golpes impactó en el suelo, creando una nube de polvo y enviando a la mayoría a volar por el impacto. All Might había llegado. Ambos sometiéndose a un duelo de fuerza, héroe versus villano segunda ronda. Haré que lo devuelvas todo, All for One. Gritaría All Might con odio. ¿Acaso me volverás a matar, All Might?, decía All for One en respuesta. Los dos titanes se enfrentaron en un duelo de fuerzas. El aire se cargó con tensión y el suelo tembló bajo el impacto de sus golpes. Los alumnos escondidos observaban con terror y asombro la batalla que se desarrollaba ante sus ojos. Izuku sabía que no podían dejar que All Might luchara solo, pero también sabía que necesitaban un plan para salvar a Katsuki Bakugo. Se acercó a sus amigos y comenzó a hablar en voz baja. Tenemos que actuar rápido. All Might no puede hacerlo todo solo, y no podemos dejar que Bakugo se quede aquí, dijo el peliverde. ¿Qué propones?, preguntó Todoroki. Todoroki, necesito que hagas una rampa de hielo. Lida y yo la impulsaremos con nuestras habilidades. La idea es que Kacchan vaya de voluntad con nosotros, donde Kirishima al ser el Ams cercano se lo atrapará. Si soy yo o Lida-kun no querrá venir con nosotros, eres el único que podría con la tarea, decía Izuku. Entiendo. Estaré listo, decía Kirishima endureciéndose. ¿Y nosotros?, preguntaría Momo. Izuku. Momo, Todoroki y Keitaro, ustedes deben escapar. Pero Keitaro-san, sonará mucho trabajo pero, tú nos darás tiempo. Tendrás que luchar contra la liga, decía Izuku. ¿Qué dijiste? ¿Midoriya-san eso es?, decía Momo preocupada. Lo haré, daré todo para ayudarlos a escapar, decía Keitaro. Pero Keitaro-san no puedes, decía Momo. Momoan, confía en mí, estaré bien, decía Keitaro dándole su sonrisa marca Gai. Cosa que Momo aún insegura accede deseándole suerte. Pero sin esperarlo, Momo le da un beso en la mejilla del prota para sorpresa de él y de todos.
Cuando todo esto termine, búscame en mi mansión, Mina y Tsuyu-san estarán ahí. Decía Momo de ese detalle. Entendido, decía Keitaro aún aturdido, pero se sacaría esa idea de la cabeza y empezó la fiesta. Y de eso, All Might peleaba a golpes contra All for One, mientras usando Koseis como tentáculos de sus dedos se defendía y envía a volar a All Might, buscando sacarlo de quicio. El grupo se movió rápidamente. Todoroki creó una rampa de hielo, mientras que Lida y Izuku la impulsaron con sus habilidades. Mientras que Bakugo luchaba contra la liga entera, pasaría la escena donde el grupo saltaría la rampa y Kirishima pidiese a Bakugo venir. Y de una explosión sale volando hacia ellos tomando la mano de Katsuki. Idiotas, decía Katsuki sonriendo a medias. Ahora Bakugo usa a tu Kosei para disminuir el impulso a mi señal, decía Lida. Cállate extra, esa mi señal, decía Bakugo. No peleen ahora, no es momento, decía Kirishima. Bien, Kacchan estará a salvo, Keitaro-san, suerte, pensó Midoriya confiando ahora en el escape de todos. Mientras tanto, Momo, Todoroki y Keitaro comenzaron a escapar. Keitaro se quedó atrás, activando el kit de armadura y preparándose para enfrentar a la liga de villanos. Quienes trataron de moverse pero se le expone enfrente. ¿Y van a algún lado? Preguntaría Keitaro de brazos cruzados. ¿Tú? Decía Shigaraki sorprendido y a la vez furioso de ver a este personaje. Hola Shigaraki, paso tiempo desde el centro comercial que no te vi, ahora es momento de asaltar cuentas, decía Keitaro tronando sus puños. No dejaré que lastimen a mis amigos. Kit de armadura, activado. El plan de Izuku había funcionado. Aunque la batalla aún no había terminado, habían logrado salvar a Bakugo y dar un paso importante en la lucha contra los villanos. Keitaro se encontraba en el centro del campo de batalla, rodeado por los miembros de la Liga de Villanos. Su haki de armadura estaba activo pero solo él podría verlo, y su determinación era palpable. Los villanos se acercaban, listos para atacar. Keitaro. Desde que actuaste en la USG, y del ataque a Osu, más el haber derrotado a Wolfram en el Island, he estado pensando en diferentes formas de matarte, no voy a desaprovechar esta oportunidad en verte morir, decía Shigaraki con veneno en sus palabras. Keitaro activó el manto de 4 colas, envolviéndose en una aura poderosa que lo protegía de los ataques inminentes. Las colas se extendieron, creando un escudo protector alrededor de él. Si es así, entonces lo daré todo en esta batalla, no te dejaré escapar Shigaraki, decía Keitaro serio. Piensa todo eso en Tartaros, Shigaraki, respondió después. Estás muerto. Exclama Shigaraki al ataque. Con un movimiento rápido, Keitaro lanzó un golpe poderoso hacia Shigaraki, quien intentó bloquearlo con sus manos. El impacto fue tan fuerte que las manos de Shigaraki se quemaron y él retrocedió, gritando de dolor. Maldito seas, Keitaro. Exclama Shigaraki tomándose de las manos quemadas que ahora no responden bien. Keitaro no se detuvo. Con un movimiento fluido, activó el kit de armadura y lanzó un ataque devastador hacia Shigaraki, quien no pudo esquivarlo a tiempo, impactando en su estómago con un poderoso estruendo. Shigaraki cayó al suelo, inconsciente. All for One al ver a su estudiante herido iba a atacar pero es golpeado en la cara por All Might. Tu batalla es conmigo maldito y Keitaro Shonen, escape, esta no es su lucha, decía All Might en un grito. All Might, lo siento si con esto me gano la expulsión pero, debo ayudar a mis compañeros y debemos acabar el mal de raíz, decía Keitaro. Música para mis oídos, decía Goku al ver lo que se venía. Keitaro se movió con agilidad, esquivando los ataques de los villanos mientras lanzaba golpes precisos. Su armadura del manto Biju lo protegía de los ataques más poderosos, y su determinación era inquebrantable. No puedes vencernos a todos, mocoso. Decía Davi disparando una ráfaga de fuego azul que Keitaro esquiva. Lo haré, uno por uno, decía Keitaro disparando de su boca bolas de magma hacia Davi, el cual las que esquiva como podía. Keitaro se enfrentó a Davi primero, lanzando un ataque poderoso de fuego que superó al suyo, y de una explosión ígnea lo hizo retroceder. Luego, se giró hacia Toga, quien intentó atacarlo con sus cuchillas, pero Keitaro la esquivó con facilidad y la golpeó con una cola de su manto de 4 colas. Arf.
Oye, así no se trata a las damas. Decía Toga mientras caía inconsciente puesto que Keitaro le da un golpe en su cuello. No lastimo a personas ya lastimadas, te ayudaré, decía Keitaro dejando a Toga con suavidad en el suelo. Oye, no la toques mátala lenta y dolorosamente, decía Tuice atacando con un medidor metálico que era como cuchilla. Tuice intentó atacar desde atrás, pero Keitaro lo detectó y lo derribó con una cola sin darle tiempo a usar clones. Mr. Compress intentó comprimirlo, pero Keitaro lo esquivó y lo golpeó con un golpe de haki a su estómago, enviándolo lejos. No puede ser, dijo Mr. Compress mientras caía inconsciente al suelo. Magne intentó atacar con sus poderes magnéticos, pero Keitaro lo bloqueó con su armadura y lo derribó con un golpe poderoso. ¡Ah! Magne exclama de dolor mientras era derribada también. All for One y All Might continuaban su duelo, pero All for One estaba cada vez más frustrado. Ya que ahora sus planes se venían abajo, Shigaraki y la liga fueron derrotados, Kurohiri neutralizado y no podía pelear más, y quién sabe qué dañado esté su contenedor, no, todos sus planes quizás. Sabía que Keitaro poseía el Kosei que había estado buscando, pero All Might le impedía acercarse a él. All Might. ¿Cómo puedes detenerme? Necesito ese poder. Decía All for One mientras disparaba sus tentáculos de sus dedos, pero All Might lo esquiva. All for One. No permitiré que lastimes a más personas, tu liga fue derrotada por Keitaro Shonen y ahora solo quedas tú, grita All Might lanzándose. All for One intentó atacar a All Might con todas sus fuerzas, pero All Might lo bloqueó con facilidad. La batalla continuaba, pero All for One sabía que no podía ganar mientras All Might estuviera allí. Pero desgraciadamente, All Might empezó a humear. Hizo que Keitaro lo notó al sentir su presencia disminuir. Mierda, su forma, decía Keitaro al sentir como All Might se debilitaba. Mocoso, dijo una voz anciana siendo Gran Torino con los demás héroes quienes vinieron al rescate. Gran Torino, decía Keitaro. Ya has hecho suficiente, será mejor que te vayas antes que las cosas se pongan peores, de ellos nos encargamos ahora, decía Gran Torino mientras con los demás héroes soencían a la liga entera. Pero, decía Keitaro viendo a All Might pelear. Pero Gran Torino lo toma del hombro. Sé lo que piensas, pero debes dejarlo, esta batalla no es tuya muchacho y no te metas más en problemas, dijo Gran Torino mientras Keitaro solo miraba al suelo. Pero al final, este se da media vuelta y desaparece saltando en edificios. No. No dejaré que te escapes mocoso tu poder, exclama All for One sin terminar. Ese poder no te pertenece a ti, jamás. Decía All Might luchando contra All for One. Y así continúa la lucha, pero All for One parecía inmutado aunque se vea que está acorralado. Mírate, Toshinori. Eres solo una sombra de lo que fuiste. Ya no puedes salvar a nadie, decía All for One mientras hacía retroceder al símbolo de la paz. All Might aprieta los dientes. Los escombros caen a su alrededor mientras el mundo parece mirarlo. Las cámaras lo enfocan. Los ciudadanos lo observan. Y Midoriya lo ve con los ojos llenos de lágrimas. A la par que Keitaro se alejaba, rezando al cielo que esto no empeorase y yéndose con los demás. Con su intromisión ahora que habría cambiado con respecto a la historia. Toshinori, tu tiempo, susurra Gran Torino al ver que All Might empezaba a humear más y a toser sangre, no por los años infligidos por All for One. All for One lanza un ataque monstruoso, combinando múltiples quirks a la vez. Fuerza, explosión, aire a presión. El impacto destroza todo a su paso. All Might lo bloquea, pero su brazo derecho se quiebra. El poder de One for All empieza a apagarse. Su musculatura disminuye. Aguanta, cuerpo. Solo un poco más. Aún no puedo rendirme. Exclama All Might lanzándose y golpeando a Afo en la cara, hundiéndolo fuertemente al suelo. ¿Qué estás haciendo? Decía Afo para horror de All Might, y ahí, con su puño enterrado en su rostro, vería que el villano ahora solo era carne con cicatrices sin ojos. All for One en eso aprovecha de hablar mal de Nana Shimura para enojo de All Might, pero este es mandado a volar al cielo. Siendo salvado por Gran Torino antes de impactar con un ecilóptero. Cálmate Toshinori, o acabarás igual que como fue antes en el pasado, decía Gran Torino reprochando a All Might dejándose llevar por la ira.
y ahí ocurriría todo hasta que All For One toma desprevenido y absorbe el Kosei de Gran Torino, ahora poseyendo cañones de aire impulsados con más Koseis para más daño. Y All Might protegiendo a una chica, en los escombros, este recibe el poderoso ataque, y ahí todos vería que All Might perdió su forma y ahora era solo un esqueleto. Cosa que paraliza a todos ahí, ya que se transmite todo esto a nivel mundial. Todos ahora podían admirar la verdadera forma del símbolo de la paz. Estás luchando con todas tus fuerzas, All Might, y como buen discípulo de Nana Shimura. Qué conmovedor, pero aún así, qué héroe tan patético, muéstrales tu verdadera formas, no te avergüences, esto eres tú, decía Azo en burla para que todos viesen al verdadero símbolo de la paz. All Might frunce el ceño al escuchar el nombre de su maestra. No pronuncies su nombre con esa boca podrida. Tú la asesinaste. Decía All Might con odio en su voz. All For One solo ríe, y para darle más sal a la herida. Oh, así es, yo fui quien la mató a ella, espero tú destruiste todo lo que he construido, mi imperio, por eso quiero que tengas una muerte tan horrible como inimaginable en mis manos. Pero, creo que hice algo bueno que ni tú te diste cuenta, dime, ¿qué dirías y si te dijera y que la semilla de su legado vive aún? Que la destrucción que se cierne sobre esta sociedad y lleva su sangre, decía All For One sonriendo bajo la mascarilla. All Might se detiene un segundo. Su expresión se crispa. El ambiente se tensa. ¿Qué estás diciendo? Decía All Might sin entender. All For One da un paso hacia él, como si disfrutara del momento, como un verdugo preparando el golpe final y emocional. Simple, ¿acaso no sabías que, Tomura Shigaraki, mi querido y fiel sucesor y su verdadero nombre es Tenko Shimura, nieto de Nana Shimura, dijo All For One levantando un dedo, revelando esa cruda verdad. El corazón de All Might se detiene por un instante. Sus ojos se abren de par en par. El nieto de Nana Shimura, así es All Might, es un villano, y todo gracias en parte a esta sociedad, decía All For One en burla. El mundo se desmorona para All Might. Sus recuerdos lo golpean. Nana sonriendo, luchando, confiándole el futuro. Su promesa de proteger al heredero del One for All. Y ahora, esa misma sangre ha sido corrompida, moldeada en un arma para destruirlo todo. No, y eso no puede ser. Decía All Might negando en creer que Shigaraki fuese el nieto de su maestra. Oh, pero lo es. Yo lo encontré. Abandonado, roto. Lo adopté como un padre amoroso. Le di un propósito. Lo convertí en símbolo del odio, mientras tú jugabas a ser un símbolo de paz, irónico, ¿no crees? Supongo que al final puede quitarte algo que sin dudas jamás hubieses esperado, el villano, salvando a un alma inocente que un héroe dejó atrás, por egoísmo, decía All For One. All Might aprieta los puños con furia, su energía volviendo a arder en su interior. Su mirada ahora está llena de dolor y decepción. All Might exclama mientras se agachaba en el suelo, todo lo que su maestra le había enseñado, su trabajo como heroína, su tutela, ahora se trizaba con esta impactante revelación. Nadie podía creerlo, y el más sorprendido era Gran Torino, el cual ahora se enteró de la verdad, no podía creerlo, Nana Shimura fue su mejor amiga del pasado y en secreto su amor y ver, en lo que se había convertido su nieto, se reprochaba a sí mismo de que todo esto ocurriese, había fallado. Sí, All Might, ese sufrimiento que tantos años sufrió el nieto de tu maestra y tú jamás estuviste ahí, pero no te preocupes, cuando acabe contigo de una vez por todas, verás como el sueño de Shigaraki-kun se cumplirá, toda la sociedad que ha rechazado, será destruida por mis manos, decía All For One con sus ojos rojos brillando en su máscara metálica o lo que quedaba de ella. Y a lo lejos, nuestro prota sentiría los niveles de energía disminuir, algo pasaba en la zona de batalla mientras se alejaba, pero, estaba tan cerca de reunirse con los demás. ¿Qué debía hacer? ¿Ayudar? ¿Quedarse al margen? ¿Qué? Esa pregunta se hacía en su cabeza sin poder tomar una decisión la cual cambiaría toda la historia de su trama. Quizás qué clase de final obtener. Que Itaro tenía el destino ahora de la trama en sus manos. Continuará.